Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy por fin vamos a montar los nuevos neumáticos de Yokohama en las llantas que encargamos nuevas. Así que, sin más, vamos a por ello. Vamos a montarlo encima de esta madera, de este palet, para que veáis cómo lo podéis hacer en vuestra casa sin la máquina. Porque la máquina nos puede facilitar al poner la llanta en la parte de arriba y nos ayuda a hacer fuerza. En caso de que no la tengáis y tengáis unas llantas sin neumático, vamos a enseñaros cómo se monta el neumático así, tal cual, con las llantas recién compradas. Tenemos la pasta para montar los neumáticos, que os puede servir también jabón con agua para darle al borde del neumático y de la llanta para que entre mejor. Os voy a enseñar la válvula. Esta es la válvula que le vamos a poner de codo a 45 grados para que si pasamos por alguna zona que haya rocas y golpean la válvula, pues bueno, primero tienen un tapón metálico que protege la boquilla y aparte está curvada para que no salga tanto fuera de la llanta. Vamos a utilizar una llave de métrica 12 para los tornillos, nos vamos a ayudar de una de carraca. Esto es lo primero que vamos a montar, dándole un poco de pasta en el borde para que selle bien. Tenemos aquí el agujero para la válvula que sale a la parte interior. Le vamos a untar un poquito de esta pasta de montaje de neumáticos, que igualmente pues le podéis dar de jabón. Por la parte interior le vamos a dar también un poco, vamos ahí en la boquilla, un poco embadurnado, lo veis, ¿no? Que sale aquí y es donde está el aire del neumático. Ponemos cuidado de que no entre nada, luego lo echaré hacia adelante y tenemos la junta de goma. Le ponemos esta chapita que va a hacer que presione la goma contra la llanta. Le ponemos la primera tuerca y apretamos bien. Después de apretar esta, ponemos la otra. Vamos a orientarla hacia adentro, ¿vale? Así. Vamos a intentar que quede un poquito así, no hacia afuera, sino en el sentido de la llanta. Cogemos la llave de carraca y apretamos. Apretamos bien, que quede bien fija para que no pierda el aire después. Bueno, pues esto ya lo tenemos apretado. Vamos a dar un poquito manualmente para ajustar un poco más de fuerza. Vemos que no se mueve la válvula, hacemos fuerza con la mano y vemos que no la podemos mover, entonces ya está fija. Y ahora cogemos la otra tuerca y la ponemos para que siga haciendo presión con la primera y no se suelte. No seáis inútiles como yo y tiréis las cosas. Una frase que quizás os saque de muchos apuros: gato con guantes no caza, no caza ratones. Mejor un papel que esté quieto en el suelo sí que lo caza, pero ratones no va a cazar. Y apretamos esta contra la otra, intentamos que quede así, ¿veis? Una contra la otra e intentamos que quede de esta posición para que no se nos sellen las dos y sea más fácil quitarla. Bueno, pues ya tenemos puesta la válvula en la llanta. ¿Veis cómo queda? Se ha aplastado la goma y queda sellado. Ahora vamos a poner el neumático. Tenemos en el neumático una cara exterior y otra interior. En este caso en concreto tenemos la cara exterior, o sea la que va hacia afuera, marcada por los puntitos. Depende de quien nos haya vendido los neumáticos, pues también le puede poner una pegatina o no para mostrarnos la cara exterior. Y luego pues la cara interior no tiene estas marcas. Estas marcas van relacionadas con el punto de menor material y menor peso del neumático, que es el que tenemos que intentar hacer coincidir con el de mayor peso de la llanta. La llanta, como ya os comenté, tiene una marca de color blanco en su interior. Y aquí no tiene marca, entonces nos han jodido. Como cada llanta viene individual en una caja y no vienen por paquetes, en esta no hemos visto que tenga la marca del punto de mayor peso de la llanta. Pues vamos a coger como referencia la parte de la válvula, que entre otras cosas está añadiendo más peso aquí, y lo vamos a alinear con esa parte de menor peso del neumático para que esté más equilibrado. Entonces tenemos la cara exterior de la llanta hacia arriba, porque le vamos a poner el neumático con la cara exterior también hacia arriba, con lo que se meterá primero la cara interior.
Esto es muy importante porque la cara interior es mucho más blanda que esta parte exterior, que además está reforzada, y no vais a ser capaces, si no es con una máquina, de meterlo al revés, así que casi no hay error. Entonces le vamos a poner la pasta de montaje sobre la cara interior, que va a ir metida la primera. Ya veréis que no es tan complicado meter esta como la otra hace falta mucha más fuerza. Esto es muy importante porque ya lo hemos intentado con la llanta dada la vuelta y meter la cara exterior y fue imposible meterla. Así que le damos bien, que con estos 3 kilos de pasta, que tenéis el link en la descripción, y le damos pues todo esto, el borde, para que entre bien el neumático. La brocha curvada para que nos sea más fácil darle. Posteriormente le daremos por el otro lado, pero para no embadurnarnos todos, pues bueno, metemos en este lado y ya posteriormente al otro. A ver, así lo ponemos primero. Este es el punto de menor peso y ese es el de más peso de la llanta, una con la otra, porque luego en el equilibrado será más fácil de equilibrar o quizás no necesite. Veis que ya está entrando, hay que hacer ligera fuerza, ya ha entrado una parte, empujamos, ¿veis? Y ya ha entrado. Esta es la parte fácil. Ahora viene la parte complicada porque este aro es mucho más duro, os lo aseguro que es muchísimo más duro. Vamos a embadurnarle otra vez. Si lo hubiéramos embadurnado de una, todo, pues nos hubiéramos puesto perdidos. Ya hemos montado un neumático de prueba, lleva ahí 15 días dentro de la bolsa de protección, pero bueno, se nos ha ido complicando la cosa y hemos tardado más. Alessandro, no te enfades, hombre, que ya lo vamos a poner y vamos a montar esto y nos vamos a ir a hacer de todo. No te enfades con nosotros, hombre, que te hemos hecho caso con los neumáticos. Vamos, ahora pues tenemos aquí, lo cuadramos, el punto, y como podréis ver, intentamos meterlo así con la mano, y esto está más duro que hipote. Acaba de entrar, aquí se me verá mejor, acaba de entrar el aro exterior, que como habéis visto es muchísimo más duro. Estaba ella sujetando aquí para que no se saliera y yo he ayudado del pie y manteniendo presión, lo he ido metiendo hasta que ya solo se ha metido. Pero igual que se mete solo, si no se sujeta el otro punto, se sale solo. Así que nada, vamos a inflar este neumático y a continuar montando el resto, para que entre con cariño y despacito. Vamos a dar también a la llanta. Le damos el peso. Ahora irá dando golpes esto según se vaya saliendo hacia afuera. ¡Hala! Feliz año. A veces la goma no llega hasta el borde y se queda abierto y sale. Entonces, dejándolo caer, ayudas a que salgan hacia afuera lo que es el
la llanta para que se junte con el talón, haga presión ahí y no se escape el aire y ya se puede inflar. ¡Feliz 2021! Esto se va ajustando, el propio neumático, veis que se va, al apretar unas se aflojan otras, las contrarias, por eso hay que apretarlas en diagonal, pero bueno, ahora las estamos ajustando con la mano, para que quede lo más pegado y lo más cuadrado posible dentro del agujero. Vale, ya están fijas, lo hacemos en diagonal, como os he dicho, y le damos otro apriete. Y ya tendríamos puesta la primera rueda, el resto es así sucesivamente. Y después de haber puesto el juego de neumáticos nuevos, tenemos el juego de neumáticos con la llanta viejos. ¿Qué hacer con ellos? Pues hemos comprado estas fundas excelentes para poder guardarlos y tenerlos almacenados. Vamos a cambiar próximamente estos neumáticos por unos AT o HT, neumáticos más orientados a la carretera que estos. Estas fundas las tenéis en un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo, os las queréis comprar, a lo mejor lo queréis utilizar de chubasquero o no sé de qué las queréis utilizar. Yo qué sé, esto puede ser un disfraz de saco de patatas, por ejemplo. Primera conducción, acabamos de montar los neumáticos MT de Yokohama, no le hemos hecho el equilibrado, hemos intentado ajustar el neumático con la llanta para que no haga falta, en caso de hacer equilibrado, hacer más equilibrado, pero vemos que el volante no tiembla nada, o sea, no hace falta el equilibrado, vamos a 100 km por hora y quizás sí que se nota un ligero sonidito como de fondo, un buh, pero nada, o sea, no molesta en absoluto. Bueno, será por el compuesto, a lo mejor otros neumáticos de taco más baratos, más duro, se notará más, pero por lo menos estos de Yokohama Geolander G003 no suena nada. Vamos a 90, una vía de servicio, vamos a salir y va perfectamente, en medida 215, que la original son 195, ya os diremos cuánto consume tanto en carretera como off-road con estos nuevos neumáticos de Yokohama. Nos vamos a incorporar a la autopista a 120, vamos en 70, vamos a 80 km por hora y bueno, vamos a pisar a fondo acelerador, cambiamos a tercera. Estamos a 100 km por hora, 110, esto con los neumáticos nuevos recién puestos y bueno, tenemos que reducir un poco porque ya ha cambiado el límite un poco más bajo, así que esto es lo que hay. Va bastante bien en autopista y el vehículo se sigue moviendo bien. Ya os digo, ya veremos cuando tenga miles de kilómetros los neumáticos a ver en qué queda. Bien, y por fin ya tenemos estos neumáticos puestos en nuestro Suzuki Jimny y nos traerán muchísimas aventuras y mejores situaciones. Una cosa que os quiero comentar, junto con las llantas que están ligeramente desplazadas hacia afuera, nos queda el neumático prácticamente, incluso diría que sale ligeramente de la aleta. Es que si lo vemos así, está justo al límite de la aleta, bueno, ahí se empieza a ver el lateral, ahí desaparece el lateral y está eso, ligeramente ahí está, justito. Como teníamos doblado el paragolpes, que podéis ver en este vídeo cómo lo arreglamos con agua caliente. Lo que quería decir, como ha quedado ligeramente doblado hacia adentro, en aquel lado toca al girar la rueda hacia adentro, pero es que por este lado también toca ligeramente, al menos hacia atrás, va muy justa la rueda. Voy a enseñar el giro
Voy a mover un poco el vehículo para poder girar las ruedas, no girarlas en parado. Hacia atrás. Y le voy a hacer hacia adelante para que veáis que pasa muy justa la rueda hacia el interior. No toca, pero sí está muy justo. Ahora voy a dar marcha atrás, que es cuando he notado que puede tocar ligeramente esta rueda delantera izquierda. Está muy justito, ¿vale? Aquí no ha tocado, pero sí que he notado antes ligeramente. Ahora en la otra rueda. Mira, que adelante. Bueno, pues ya habéis visto, quedan las ruedas muy justitas para ir así en llano. Ya veremos en el campo si hay alguna zona que toca más o menos. Eso lo tendremos que probar. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.